Es que no puedo respirar cuando me da el sol. Y mi perrita. ¿Y qué cosa? Pero lloro de rabia, porque mira, ¿por qué hacen esto si no somos delincuentes? Esta es nuestra casa. ¿Tiene documentación? Sí. ¿Quién tiene documentación? ¿Cómo calificaría la actual situación en España? Pues me da mucha rabia decir la palabra crisis, porque parece que es una palabra que ya se usa de forma fácil, pero es una situación económicamente mala y socialmente peor. Yo muchas veces pienso en nuestros padres, ¿no? Todo lo que han trabajado después de lo mal que estaba la situación después de la guerra, lo que han trabajado por construir una sociedad en la que poder vivir y tal, y todo eso se ha venido abajo, ¿no? Hoy lo que vemos en España es una clara campaña de ataque, no hay otra manera de expresarlo, del modelo social. O sea que hoy hay un intento deliberado, bien orquestado y muy exitoso de un ataque frente a las clases populares que pasa por el desmantelamiento del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar está muy poco desarrollado en España. El gasto público social prevalente, que incluye las pensiones, la educación, la sanidad, los servicios sociales, escuelas de infancia, etcétera, etcétera. Las pensiones, todos los capítulos del Estado de Bienestar, es el gasto público social de los más bajos que hoy hay en la Unión Europea. Los 15, que es el grupo de países de la Unión Europea más de mayor desarrollo económico, de lo cual España es parte. O sea que, desde el punto de vista, hay un enorme retraso social en España. La rentabilidad en los sectores que se llama economía productiva, donde se hacen objetos y servicios, coches, lo que fuera, la rentabilidad es baja porque no hay suficiente demanda. ¿Dónde hay mayor rentabilidad? En la actividad especulativa. Ese dinero se deposita en los bancos y no se va a invertir en haciendo bicicletas, invierte en actividades especulativas, de las cuales más importante es la inmobiliaria. Y ese es el origen. Y frente a esa situación, la respuesta de la estructura de poder es bajar todavía los salarios más y reducir el gasto público, lo cual está incrementando todavía más esa falta de demanda que va creando un empeoramiento de la situación financiera. O sea, se ha establecido aquí un círculo vicioso en el cual esas políticas neoliberales están todavía y dificultando más y más la salida de crisis que debía hacerse. Están consiguiendo todo lo que siempre han deseado. Y además perfecto, porque se dice, oiga, no somos nosotros, nos lo obliga Bruselas, Frankfurt. O sea que desde ese punto de vista es un sistema que responde a un diseño y le está yendo muy bien. El equipo económico del gobierno socialista fue uno de los protagonistas en ese desarrollo de las políticas neoliberales. No olvidemos que el señor Solbes era el comisario encargado de la ortodoxia neoliberal en Europa. Y los miembros del equipo económico eran conocidos neoliberales, o sea que en ese aspecto el gobierno socialista es muy responsable de lo que está ocurriendo. Según diversas encuestas, aproximadamente la mitad de los ciudadanos españoles viven hoy una situación precaria, con un cuarto de la población por debajo del umbral de la pobreza. 6 millones de personas desempleadas, el 27% de la población activa. Actualmente, son cerca de 3 millones los ciudadanos desempleados que no reciben ningún tipo de ayuda económica del Estado. Al día de hoy, un español medio debe destinar la totalidad de 5 sueldos mensuales solo para pagar impuestos. ¿Quién piensa realmente que gobierna España? Los que mueven el dinero en general. Los banqueros. ¿Los banqueros? Esos son los peores todavía. Estos son unos sinvergüenzas. Unos ladrones. El poder, el dinero. Y ya está. La banca. Totalmente. Coño, pues la banca, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, entre comillas, la más llamada ONU, que para mí esto ni es ONU ni es
Entonces, vamos, y los medios de comunicación más que nadie, vamos. Por las multinacionales y los bancos, para ellos estamos viviendo, para ellos estamos trabajando. La financiación, por ejemplo, de los partidos políticos, las mayores financiaciones vienen de bancos y de grandes corporaciones. Por lo tanto, ahí donde está el dinero, compra la política, ¿no? La gobiernan lobbies de poder que manejan evidentemente el dinero y los intereses económicos. Creo que un gobierno tendría que ser independiente de los bancos y parece ser que ahora y durante mucho tiempo no lo ha sido. Los poderes financieros y las grandes empresas, el grupo de lo que podríamos llamar, utilizando la terminología anglosajona, el establishment financiero y gran empresarial, tienen poder casi absoluto en este país. Dentro ahí es importante acentuar la banca. Quiero destacar que los pasos que está dando el nuevo gobierno español en el ámbito de las reformas y de la consolidación fiscal son muy positivos. Solo un detalle, la mayoría de los medios de comunicación en este país están endeudados. Y la banca les tiene cogidos. O sea que lo mismo los partidos políticos. La mayoría de partidos políticos están endeudados. Y estar endeudado quiere decir ya que no critiques a la... Yo he tenido experiencia, libros míos que se habían comprometido en publicarlos, grandes editoriales del país me habían pedido que por favor sacara aquella crítica del BBV o de Santander, que estaban negociando en este momento la deuda, y al no aceptar ese cambio pues dejaron de publicar el libro, tuvo que salir en otra parte. O sea que eso es anecdótico, pero significativo del enorme poder que la banca tiene en este país. La manera como se está haciendo el rescate a la banca es escandaloso lo que pasa en este país. O sea que en ese aspecto ahí estamos en una situación desesperada en que la pequeña y mediana empresa, y no digamos que las familias, tienen enormes dificultades de tener crédito. Hoy la economía del sector privado en este país está paralizado por la falta de crédito. Y mientras el Estado está ahí, 12% del Producto Interno Bruto, ayudando a la banca. Oiga, por favor, ¿por qué no hacen ustedes una banca pública y ofrecen de crédito? Es que hablar de banca pública está totalmente prohibido en este país. O sea que, desde ese punto de vista, la banca tiene un poder brutal. El Club Bilderberg, conocido como el Gobierno Mundial a la Sombra, lo integran 125 de las personas más ricas e influyentes en todo el mundo. Todos ellos procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Cada mes de mayo, una caravana de limusinas negras se dirige hasta el hotel escogido por la organización. En su interior, un centenar de banqueros, jefes de gobierno, economistas, dueños de multinacionales, académicos y responsables de los medios de comunicación se reúnen durante un intenso fin de semana con el fin de decidir sobre el futuro de la humanidad. Las medidas de seguridad son extremas. La prensa está prohibida. Nadie puede informar sobre lo que allí se debate. No hay fotos oficiales. Las reuniones anuales de esta asociación se vienen celebrando desde 1954. Los Rothschild, Rockefeller y Henry Kissinger forman parte del núcleo fuerte del grupo. Tampoco faltan a la cita el secretario general de la OTAN, el presidente de turno de la Comisión Europea, el presidente del Banco Mundial, así como numerosos primeros ministros. La presencia española procedente del ámbito de la política, las finanzas y los medios de comunicación es habitualmente requerida en estas reuniones. David Rockefeller, uno de los más destacados miembros de esta organización, declararía en 1991: «Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la más grande crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial». Este mismo definiría el llamado nuevo orden mundial como un sistema de gobierno planetario al servicio de la élite de la banca internacional. Piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. Europa puede y debe ser, y si me permite la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. Hoy, como ayer, la deuda sigue siendo el gran negocio de los bancos. A través de sus agentes en la política, los grandes financieros imponen a la sociedad modelos de desarrollo que generen las condiciones para que la deuda se expanda lo más posible. Con este fin, se imponen políticas basadas en el uso intensivo de la energía, del transporte, de las grandes infraestructuras, así como el suministro de bienes que generan demanda de crédito entre los ciudadanos.
como es el caso de la adquisición de la vivienda o el automóvil. Al mismo tiempo, se impulsarán políticas de escaso empleo y bajos salarios para que las familias o las empresas tengan más necesidad de endeudarse. A mayor pobreza, mayor endeudamiento y, por lo tanto, mayor tamaño y poder del capital financiero. En los años 80 en España, un ciudadano medio debía destinar 2 años de sueldo íntegro para pagar su vivienda. Ya en el año 2008 se requerían entre 10 y 12 años de sueldo íntegro para hacer frente a la deuda contraída. Pero claro, es que ahora España no tiene un banco central. Y el Banco Central no compra, por ejemplo, no compra deuda pública. Con lo cual el Estado está totalmente vulnerable a esas especulaciones. Y es más, ¿qué hace entonces el Banco Central? No imprime dinero y compra bonos públicos, imprime dinero y se los presta a la banca a unos intereses bajísimos, de menos de un 1%. ¿Y qué hace la banca con este dinero? No da crédito, el crédito no está ni se le espera en España. ¿Qué hace con ese dinero? Compra deuda pública a unos intereses 6, 7, 8 y 13% en el caso de Grecia. El chollo del año. Si España hubiera tenido un banco central, que no hubiera necesitado de pedir prestado dinero a los mercados financieros, la deuda pública de España sería menos del 20%. Y ahora ya está casi al 90%, ¿me explico? O sea que la eliminación de un banco central español ha significado un coste elevadísimo. Pero es que esto era por diseño. ¿Por qué? Pues porque al crearse esa situación de la deuda pública, que es artificialmente elevada, porque los intereses eran deliberadamente elevados, eso respondía a un proyecto. Entonces, el Estado español está súper endeudado. Porque es que estaba en esa situación totalmente vulnerable y tenía que pagar los intereses que la banca le exigiera. Y de ahí que la deuda pública es muy elevada. Y además elevada es que no debía pagarse porque ha sido una deuda inflada deliberadamente por la banca. ¿Me explico? Pero fíjese lo escandaloso que estamos viendo ahora, en la que la banca, que ha especulado tanto y es responsable de esa crisis, ahora que en gran manera fue la que originó la burbuja inmobiliaria, ¿sí? O sea que en ese aspecto tenemos esa burbuja inmobiliaria, y que ahora para salvar esa banca se invierte una enorme cantidad de dinero público, ¿sí? Y que, en definitiva, mientras la ciudadanía no tiene crédito, se llega a una situación de una ineficiencia económica abismal, pero sobre todo una injusticia brutal. O sea que la deuda pública no tiene que pagarse. O sea que en ese aspecto es un robo al Estado español. ¿Piensa que los medios de comunicación nos informan correctamente? No que no informe, sino que desinforma. No, tan solo hacen manipulados. No, unos se van para un sitio y otros para otro, como siempre, pero informar la verdad no la dice nadie. El elemento primordial del control social es la llamada estrategia de la distracción. Mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes, los principales medios de comunicación tratan de desviar la atención del público lejos de los verdaderos problemas sociales. Bueno, yo creo que cada vez más los llamados medios de información se nos están convirtiendo en medios de desinformación, básicamente porque son agentes al servicio de un determinado modelo político y económico, fundamentalmente económico. Del mismo modo que los tres poderes, es decir, han terminado al servicio del poder económico, los medios de comunicación, que son puro poder económico, puras empresas, puros negocios, han terminado también a ese servicio. En esa medida, su contenido, su programación, su enfoque, su línea editorial tiene como objeto mantener el status quo dominante, mantener los principios ideológicos del mercado, mantener el predominio de los poderes financieros y económicos, mantener a una ciudadanía
que acepte y aplauda al modelo imperante, y al mismo tiempo, en la medida en que surgen, como están surgiendo en América Latina especialmente, proyectos políticos alternativos, movimientos sociales que ponen en tela de juicio el modelo económico imperante, el papel de los medios de comunicación está siendo el de embestir, agredir, combatir cualquier gobierno, líder político, movimiento social, ideología, población que tenga como principio inspirador un modelo alternativo al capitalista. Nosotros recibimos un burofax de la Comunidad de Madrid a instancias del Ministerio de Industria con una especie de informe diciendo que bueno, que el canal Hispan TV, que así se llama, debe ser erradicado. Un ejemplo que es abrumador, ¿no? Hace una semana una comisión llamada de expertos hace un informe sobre las pensiones. De estos 12 señores de la comisión de expertos, 9 trabajan para la banca y las compañías de seguros privados. 9. Es que tienen narices, esto ya es un nivel de arrogancia extraordinario. Y toda la prensa se refiere a la comisión de expertos y tal, dando una legitimidad que no tienen. De estos 9 personajes los conocemos, han escrito siempre en contra de las pensiones públicas y como era predecible, pues dicen que las pensiones públicas no pueden sostenerse, que hay que reducirse, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Usted lea entonces los 5 rotativos más importantes del país. Yo me tomé la molestia de leerme La Vanguardia, El País, El Periódico, ABC, El Mundo. Requiere mucha paciencia, pero soy capaz de ello. Me leí todos, 28 artículos sobre este tema, todos apoyando la reducción de las pensiones. Ni uno de esos artículos diciendo, bueno, pues, ¿y por qué se tiene que reducir las pensiones? Oiga, compare. Fíjense que uno de los elementos fundamentales para entender las líneas editoriales de los medios de comunicación sería algo tan obvio como preguntar quiénes son los dueños, ¿no? Es decir, quién es el dueño de esta televisión, de esta radio o de este periódico. Eso es fundamental para poder entender sus contenidos. Es importante el papel de los bancos, porque el papel de los bancos participa por 2 mecanismos. Uno que aparentemente sería el más obvio, es decir, son dueños de una parte del accionariado. Sin embargo, este no es el más frecuente. El más frecuente es que casi todos los grupos de comunicación están endeudados, ¿no? Y 1, han necesitado préstamos del sector bancario y 2, en este momento tienen deudas millonarias con los bancos. Eso hace que sin que aparentemente aparezcan los bancos como dueños y propietarios de medios de comunicación, en el fondo sí que tienen un control sobre el contenido de esos medios de información. Es más, en algunas empresas incluso se han puesto cargos directivos de más alta envergadura, de consejeros delegados y de gerentes incluso, a personas que no formaban parte del accionariado del medio, sino que eran directivos del banco acreedor, que ante la deuda que ese grupo tenía con el banco, le han dicho, espérese que yo le voy a poner arriba del consejo de administración, yo le voy a poner a un directivo del banco acreedor, lo cual deja en evidencia el tremendo control que van a tener los bancos sobre esas grandes empresas. Yo creo que es fundamental saber y entender que el problema, la censura, los límites dentro de los medios de comunicación no están en el ámbito de la política, sino están en el ámbito de la economía. ¿Considera que la calidad de vida actual que se nos ofrece es suficiente? Creo que no. Mientras que haya algún ciudadano que lo más básico no lo tenga cubierto, pienso que nadie se puede sentir orgulloso de esta calidad de vida. Se nos está ofreciendo una calidad de vida que es todo ficticio y vamos a llegar pues al recurso del pataleo, que es lo único que pretende esta gente, que nos comamos entre nosotros y vivir ellos a costa de los demás y de una forma pisa quien pisa. No, yo creo que hay gente que sí que tiene calidad de vida y mucha gente no. Pero lo que da más pena es que la gente que cree tener calidad de vida en el fondo no la tiene. Porque tener la mitad de tu vida o el resto de tu vida
hipotecada en un banco, eso no es calidad de vida. La sanidad, dentro de que tenía unas carencias importantes, de que había lista de espera, de que había situaciones que había que subsanar y había que arreglar, porque no hay nada perfecto en esta vida, pues sí estábamos orgullosos de nuestra sanidad y de cómo estaba compuesta, ¿no? Pero ha ido empeorando poco a poco, hasta que ha llegado a un límite que ya es insostenible. Ahora mismo la sanidad ha pasado de ser un ejemplo en Europa y yo creo que en el mundo, para pasar casi a los últimos puestos de Europa, por ejemplo, ¿no? Estamos destruyéndolo, estamos destruyendo a las personas más humildes, a las personas que más necesitan de un sistema como el que teníamos, un sistema solidario, un sistema con ayudas a los más débiles, para convertirlo en un negocio. Y ese negocio lo único que está propiciando es que cada vez haya menos personas que tienen ayudas estatales, menos personas que pueden luchar contra esa enfermedad grave que tienen, porque no se les dan sus medicamentos o se les da el más barato, y muchas personas que pierden incluso su trabajo y su calidad de vida porque están en una espera que no sé por qué ley es obligatoria tener. Bueno, la lista de espera, aparte de que está haciendo muchísimo daño, está costando muchísimo dinero al gobierno español, a las propias comunidades autónomas. Cuando a un paciente se le pone en lista de espera y ahora mismo un paciente no espera menos de 6 meses para que le hagan una prueba, para mandarle al especialista, puede pasar año y medio para que tenga un diagnóstico, todo esto supone que ese paciente esté continuamente en el médico de cabecera porque no se encuentra bien, en las urgencias porque no es atendido y desde luego la situación empeore de tal forma que al final la patología se agrave de una manera que ya no tiene remedio. ¿Cuántos pacientes puede haber en lista de espera? En este momento sería una gran mentira dar un número. No lo sabemos porque hay una ocultación, una desvergüenza a la hora de dar datos que no lo podemos saber nadie. Los recortes afectan solamente a los que menos tienen. Es decir, cuando una persona está discapacitada y necesita una medicación y esa medicación se la recortan, lo que esa discapacitada hace, que a lo mejor cobra 400, 500 euros, es dejar de tomarla. Porque tiene que elegir entre comer, pagar los gastos o medicarse. Esto está pasando en España. Cuando un pensionista tiene una pensión mínima y tiene que copagar los fármacos, que no es uno, que son a lo mejor 10, por desgraciadamente las patologías que padece, pues pasa lo mismo. Pues prefiere no tomar ese medicamento porque tiene que comer. Que hay mucha gente que está muriendo en urgencias, que están hacinados como si fueran cerdos, y no son cerdos, son seres humanos, que cuando llega una persona mayor, parece que esa persona mayor se tiene que morir porque es mayor, y si tienen que operarla de cadera, no tiene la suerte del rey, sino que ahí la dejan e incluso la operan y la dejan sin cadera, cuando podría tener una calidad de vida como antes tenían, ¿no? Esto es muy importante, o cómo una persona puede tener o necesitar unos bastones, una silla de ruedas, unas gafas y tener que pagar el 21% de IVA, igual que se paga por un coche de lujo. La industria farmacéutica manda al ministerio y el ministerio manda a los médicos. Antes, ahora es más difícil verlos, se esconden un poquito más, pero antes era muy fácil ver a un señor trajeado esperando hablar con el médico, precisamente para hablar de acuerdos en tema
de recetas farmacéuticas. Ahora, digamos que esto lo hacen un poquito más a hurtadillas, pero las farmacéuticas son los dueños de todo este cotarro. Están ahí, arrinconados, pero son los que mandan. El inviable modo de vida que la élite financiera internacional trata de imponer a países como España, con el fin de evitar su progreso y forzar el continuado endeudamiento, está deteriorando a pasos agigantados la salud de nuestro ecosistema, de nuestro aire, de nuestro agua, de nuestro suelo, de nuestros alimentos, y como consecuencia, la salud de los ciudadanos de este país comienza a verse seriamente afectada, o cuanto menos, amenazada. Más de 100.000 españoles mueren cada año como consecuencia del cáncer. En estos momentos, en España hay 1,5 millones de ciudadanos diagnosticados de esta enfermedad, de los cuales se prevé fallezcan la mitad de ellos. De igual forma, millones de españoles padecen hoy de enfermedades de las que se desconoce su origen y muchas veces tratamiento. Además, se prevé que en esta década la población alérgica alcance ya el 20% de la ciudadanía. Asimismo, los expertos consideran que más de 5 millones de españoles sufren actualmente depresión en mayor o menor grado. El informe secreto del gobierno norteamericano, fechado en 1974 e impulsado por el presidente Nixon y firmado por Henry Kissinger, miembro del actual Club Bilderberg, sugiere intensificar programas de población mundial, para reducir esta a unos 3.000 millones hacia el año 2050, casi la mitad de la población mundial actual, y donde no se excluye en el mismo a ninguna nación. Solo a través de los alimentos, un europeo medio está tomando un promedio de 30 tóxicos diarios. Según los informes de periodistas que investigan actualmente el Club Bilderberg, el asunto de la reducción masiva de la población mundial ha venido siendo considerado prioritario en las recientes reuniones de esta organización. Por último, debemos destacar que, por primera vez en muchos años, la esperanza de vida ha comenzado a retroceder en España. Aquí en España seguimos anclados en un pasado donde las multinacionales agroquímicas están campeando, porque ya no solamente que impongan sus productos fitosanitarios peligrosos donde los haya, sino que están introduciendo transgénicos por la puerta de atrás de Europa. España es el edil de los transgénicos. En el mandato de Aznar se metieron en el registro de especies reconocidas españolas 2 maíces transgénicos de la multinacional Monsanto. Esos maíces ya no guardaban el protocolo de seguridad que los demás países de Europa están aceptando, sino que ya estaban puestos en el consumo. Hoy en día casi cualquier cosa, si no lleva maíz directamente, lleva emulgentes o lleva harinas de maíz, la comida elaborada casi toda, o sea, no sabemos lo que estamos comiendo. Estamos comiendo transgénicos y estamos comiendo productos verdaderamente peligrosos. La agricultura ecológica, sabemos perfectamente, la producción, una producción alta, cuando se hace a conciencia la agricultura ecológica. Es una producción que además no desperdiciamos nada, porque va acompañada de un sistema de conservas, un sistema de guardarlo, un sistema de almacenamiento diferente al mercado. El mercado lo único que quiere es un tomate transgénico para que lo aguanten las neveras 2 meses. Nosotros no, nosotros comemos tomate en su temporada, tomate fresco, y luego hacemos conservas. La misma FAO reconoce que la agricultura sostenible en este próximo siglo va a ser la agricultura ecológica. Por eso que estábamos hablando de que pongo una unidad de caloría, una unidad de energía de mi trabajo y de mis abonos orgánicos, con el sol y con la lluvia yo tengo 10 de alimento limpio y de alimento que no enferma, alimento curativo. De la otra manera, pones 10 calorías y obtienes 1, con lo cual no es sostenible, porque o bien la fluctuación del petróleo o bien las multinacionales van a desequilibrar la historia. La alimentación sabe perfectamente el planeta, ya que conoce la agricultura ecológica, que ya no solo de subsistencia las familias, en los miles y millones de familias que hay en el planeta que subsisten con una pequeña huerta limpia, ecológica, sino en los mercados locales podría dar de alimentar a 4 veces la población actual, perfectamente. ¿Por qué? Porque no tengo insumos que meter. El rendimiento es máximo. España es un país extraordinario para huerta, se da todo. En estos valles arcillo-calcáreos podemos tener patatas, podemos tener repollos, podemos tener judías, podemos tener toda una gama de productos en verano y en invierno, los suyos también. Entonces,
el potencial de España es enorme como para no ayudar a la agricultura. Que el Estado subvenciona la agricultura ecológica, pero la exigencia burocrática y las exigencias del sistema ese que te imponen lleva a los agricultores ecológicos a desistir. El capital real del agricultor es el suelo. Si nosotros contaminamos los suelos con abonos químicos y con pesticidas, estamos hipotecando para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan hacer una agricultura respetuosa y limpia, que no contaminen las aguas, que haya bichos, que haya pájaros, que haya insectos, para que haya equilibrio ecológico. Fijaros que la faz de la tierra prácticamente el 70% son llanuras cultivables. Si se está fumigando y se está echando abonos químicos y pesticidas en esos suelos, en realidad estamos contaminando todo el planeta. La agricultura ecológica es una pequeña isla de limpieza para la naturaleza, donde el agua que sale no sale cargada de nitritos ni de metales pesados. Es un agua limpia que podría criar peces, que incluso se podría beber. O sea, no contaminamos, pero además no contaminamos el producto, que a la gente no le va a enfermar, le va a ser salud, le va a ser vitaminas, es un alimento extraordinario, no un tomate cargado de pesticidas, ¿no? Hay muchos científicos que no trabajan para las multinacionales, que están investigando sobre el valor desde el alimento ecológico, haciendo comparación con los alimentos químicos. Hay varios análisis, como el de espectrografía de los azúcares y tal, que demuestran los valores, por ejemplo, de vitamina C de un alimento comparado con otro. Una manzana tipo, hoy en día en el mercado químico, en el mercado convencional, tipo Golden Delicious, una manzana tipo puede tener 10 miligramos de vitamina C, de ácido ascórbico. Una manzana ecológica, castellana, de las de toda la vida, una manzana calvilla, tipo calvilla, variedad calvilla, esa puede llegar a tener 60 miligramos de vitamina C. Con lo cual nos tendríamos que comer 6 manzanas golden para obtener la misma vitamina C que una manzana solo. O sea, eso sucede en todos los alimentos. El alimento ecológico nos alimenta, el alimento ecológico no nos enferma, nos sana, nos cura, y además el alimento ecológico no contamina el planeta. Con lo cual la agricultura ecológica es sostenible, la agricultura ecológica es necesaria ya. ¿Sabe usted quién fue Juan March? Ni idea. Ni idea. Fue un contrabandista. Un contrabandista que se hizo millonario. Que apoyó a Franco en la época cuando todas las armas que entraban de Alemania las gobernaba Juan March con Franco. Un capital muy grande, hizo un capital muy grande y luego con ese dinero, pues lo que ha dicho usted. Sí, o sea, Juan March es la banca March, el Dragón Rapid, el que financió, conocido por el hecho concreto de que financió el Dragón Rapid, el avión que llevó a Franco desde Canarias a Marruecos para ponerse al frente de la rebelión del golpe del 36. El golpe militar liderado por el general Francisco Franco obedeció a un plan de exterminio preconcebido por la élite bancaria internacional ante la amenaza que suponía un creciente movimiento de descontento popular en el país, demandando una serie de medidas que, de abordarse, afectarían al beneficio de la propia banca. Este tipo de golpe militar sería utilizado por la cúpula financiera internacional como ensayo para las futuras intervenciones estadounidenses que se llevarían a cabo a lo largo y ancho de Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX y que desembocarían en dictaduras como la de Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, Pinochet en Chile y Videla en Argentina, entre otras. La financiación otorgada a los militares golpistas por parte del banquero español Juan March, el hombre más rico e influyente de la España de aquel momento, resultaría determinante en el triunfo del general Franco. No faltarían tampoco importantes aportaciones procedentes de la banca suiza, inglesa, italiana y portuguesa. Por otro lado, es importante destacar que, aparte de la ayuda proporcionada por Hitler y Mussolini, el régimen franquista siempre contó con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Empresas norteamericanas como Texaco, Standard Oil, General Motors proporcionarían una ayuda decisiva a los golpistas. Los casi 2 millones de toneladas de petróleo cedidas al ejército franquista a través de empresas norteamericanas resultaría determinante en el devenir de la guerra. De igual modo lo serían las cerca de 12.000 unidades de transporte suministradas por empresas como Ford y General Motors. Asimismo, las compañías norteamericanas también proporcionarían armas al ejército de Franco. En 1938, la Atlas Powder Company de DuPont enviaría 60.000 bombas aéreas a la Alemania nazi para ser posteriormente transportadas a España.
Cuando el gobierno Rajoy corta 600 millones de euros en los servicios de dependencia, que son servicios súper necesarios en este país, y recorta 600 millones. Y yo digo, oiga, ¿pero por qué usted recorta esto? Usted acaba de invertir 600 millones en construir helicópteros Tigres. Yo le hago la sugerencia que haga un referéndum en España, a ver qué es lo que la ciudadanía prefiere, los Tigres o los servicios domiciliarios, porque no se atreve usted a hacer un referéndum, ¿no? O sea que, pero eso constantemente, ¿no? El señor Zapatero congela las pensiones para ahorrarse 1.200 millones de euros. Pero, oiga, ¿por qué hace usted eso? ¿Por qué no usted anula la bajada de impuestos de sucesiones para las grandes empresas? Consigue 5 veces más. ¿O porque no anula la rebajada de impuestos que hizo en 2006 de aquellos que ingresan más de 150.000 euros al año y consigue 3.000 millones de euros? ¿Me explico? Es ahí. No hay ninguna evidencia empírica que pueda indicar una superioridad de la gestión privada o todavía peor de la financiación privada. Antes, al contrario. Yo creo que en España, que es una sociedad muy clasista porque las fuerzas conservadoras han dominado sobre el Estado, fíjense que aquí la sanidad es bipolar, la sanidad privada para las clases de mayor renta y la sanidad pública para las clases populares. La educación lo mismo. Eso tiene un costo incluso de eficiencia. ¿Cuál es la escuela mejor hoy en Europa? La finlandesa. ¿Por qué? Porque el hijo del banquero, el hijo del empleado de la banca van a la misma escuela. Una cosa impensable en España. O sea que la ausencia de una escuela multiclasista que provea una cohesión social y un concepto de ciudadanía es una medida muy eficiente. En cambio acá se tiene las dos escuelas para dos tipos de ciudadanía. Telefónica había sido una empresa nacionalizada. La banca había sido una empresa pública. Repsol, lo mismo. O sea, hoy, cuando tanto el gobierno socialista que inició como el gobierno conservador privatizaron aquellas entidades públicas y hoy se han convertido en unos grupos de poder tremendos controlados por esos partidos, o sea que no está nacionalizado por el Estado, pero sí que está instrumentalizado por los partidos políticos que las privatizaron. Estas enormes entidades financieras, empresariales, tienen un poder tremendo y se presentan como las grandes instituciones españolas, patrióticas, etcétera, etcétera. Le citaré el caso Repsol, ¿no? La Argentina nacionaliza Repsol, lo cual me parece muy bien, pero aquí Repsol moviliza. Y claro, Repsol tiene mucha influencia mediática, de que la España, la gran patria, hay que defender la unidad y la dignidad, y se presenta a Repsol como el gran patriota. Repsol casi no paga impuestos de España. O sea, la situación paga de que los grandes patriotas de este país no pagan ni un centavo en impuestos. Y ese es el poder que tiene. Sacará de la crisis a los bancos, sacará de la crisis a las multinacionales, sacará de la crisis a esta gente, pero a nosotros nos va a arruinar más, nos está arruinando más, estamos en la ruina ya no podemos más. España ya es un país rico, el Producto Interno Bruto per cápita es el 94% del promedio de la Unión Europea. Os dice que es el grupo de países más ricos de la Unión Europea. Oiga, 94% no está mal, casi el 100%. Bien. En cambio, si usted analiza el gasto público social por habitante en España, no es el 94%, es solo el 72%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que debía gastarse por el nivel de desarrollo económico que tiene. No sé si me explico. O sea que, oiga, no, España tiene esos 66.000 millones de euros. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. Es ahí el punto clave. O sea que no es que nos gastemos más de lo que tenemos, es que el Estado no tiene más de lo que debía ingresar. Esto nos lleva a quién paga impuestos ¿Quién paga impuestos? Y esto es el punto clave. ¿Qué paga un trabajador de manufactura en España comparado con lo que paga un trabajador de manufactura en Suecia? Pues si 100 es el punto de referencia, pues España, el trabajador de la manufactura acá, paga el 78% de lo que paga el trabajador de la manufactura sueco.
en impuestos, 78. El trabajador paga menos, pero claro, Suecia es más rico que España. O sea que la gente que está en nómina ya paga impuestos. Y algo menos, pero no mucho menos. Pero miren ahora el súper rico español versus el súper rico sueco. ¿Quién es ese súper rico? Pues aquel grupo que sus ingresos derivan de las rentas del capital, no del trabajo, de la propiedad. ¿Qué paga en impuestos el súper rico en España comparado con el súper rico sueco? Si el sueco es 100, el español paga solo un 20%, en realidad un 10%, de lo que paga el rico. Ahí está, o sea, el punto clave es de que el Estado no está recogiendo los ingresos de este grupo que, debido a su enorme influencia política, se han hecho toda una serie de políticas fiscales que les ha beneficiado enormemente. Y es ahí de esa enorme concentración de esa riqueza. Y es que tiene unas implicaciones políticas. Y que esto aparece en las políticas fiscales de una manera muy clara. La regresividad de las políticas fiscales explica en gran manera esa pobreza del Estado. Aquí el fraude fiscal, y con mucho, se concentra en un sector muy minoritario de ciudadanía, que son las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que es menos de 0.12% de todas las empresas en el país, y la banca. O sea que en ese aspecto ahí concentran 44.000 millones de euros en ese aspecto. O sea que y el fraude es mayor que esa cifra, pero representan casi el 70% de todo el fraude. O sea que aquí hay fraude de la persona que paga a su carpintero en metálico y tal, sí, pero es que esto es esto es nada comparado con esto es calderilla. Aquí la banca es la mayor, y además es legal, creo que todavía es peor. O sea que en ese aspecto los paraísos fiscales son legales, y aquí todos los grandes bancos de este país tienen paraísos fiscales, pero también todas las grandes empresas. O sea que lo que contaba antes, Repsol aquí casi no paga impuestos. ¿Y dónde los paga? Pues por la isla Caimán o algo así. O sea que es que ni siquiera necesitan ser ilegales. Si además se añade la dimensión ilegal, entonces el fraude fiscal alcanza unas dimensiones totalmente escandalosas. Como medida de presión a la dictadura franquista, en diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU decide el aislamiento de España y la retirada de los representantes diplomáticos acreditados en Madrid. Sin embargo, un año más tarde el voto estadounidense impide que se ratifique esa condena. La banca internacional no quiere prescindir de un punto de apoyo fundamental para su planteamiento geoestratégico hegemónico. En noviembre de 1949, la ONU anula su recomendación anterior de retirar los embajadores de territorio español. A cambio, y en menos de 2 años, el almirante Sherman, enviado a Madrid por la administración norteamericana, inicia las negociaciones sobre el establecimiento de bases militares en España. Los acuerdos son firmados el 26 de septiembre de 1953. España, según los términos del acuerdo, autoriza el establecimiento de bases aéreas y navales norteamericanas. Asimismo, España debe aceptar todo el personal estadounidense como miembro de la embajada, abriéndose de esta manera de par en par las puertas para los servicios secretos estadounidenses. En cuanto a las ayudas económicas que el Estado español recibiría a cambio, se especifica que éstas deberán ser utilizadas principalmente para promocionar la libre instalación de empresas norteamericanas en España. En diciembre de 1959, el presidente Eisenhower visitará España y su viaje supondrá la definitiva homologación internacional del régimen franquista. ¿Cree que la llamada transición española nos condujo hacia una verdadera democracia? Fue un cambio, eso es real, porque podías leer, podías cantar, podías sacar bandera, lo que tú quisieras. Pero de ahí te quedas. O sea, de dar voz a la gente, eso nunca se ha dado. La transición en España la dirigen los franquistas
que quieren actualizar el régimen, homologarlo internacionalmente, porque ya hay digamos, los conflictos políticos, sindicales y tal, pues les complicaban la vida. Está supervisado por los norteamericanos, ¿no?, que en todo momento tutelan ese proceso, y al final los grupos de la oposición desmantelan sus propias estructuras, se rinden y contribuyen a esa operación de actualizar el franquismo y de aquellos barros, estos lodos, este sistema de bipartidismo corrupto que estamos sufriendo ahora. Fue el resultado de una transición que se hizo en términos muy favorables a las fuerzas ultraconservadoras que controlaban el Estado. Y también la mayoría de los medios. Las izquierdas que habían protagonizado la lucha antifascista acababan de salir de la cárcel o volviendo al exilio. La clandestinidad les había forzado a estar en una situación sin visibilidad. Entonces, la transición no se hizo en términos equilibrados entre las derechas y las izquierdas. Antes, al contrario, esa imagen que se da en España, muy promovida por el pensamiento conservador, que a veces las izquierdas, algunas izquierdas algo confusas, gobernantes, utilizan la misma narrativa que hablan de la transición modélica. De modélica no tuvo nada, o sea que era una transición hecha en términos muy desequilibrados, con gran dominio de la ultraderecha en ese proceso de transición, y como consecuencia se hizo una democracia de muy baja calidad, y que todavía hoy, 34 años después de haber conseguido esa pequeña democracia que tenemos el gasto público social por habitante más bajo de la Unión Europea, los 15. La participación de la CIA en España se produce a raíz de la visita de Nixon a Franco. Geoestratégicamente la península ibérica era muy importante para los norteamericanos, y lo sigue siendo. Vamos, al día de hoy, las dos principales bases que hay en Europa son la de Rota y la de Ramstein en Alemania, ¿no? Entonces estamos hablando de principios de los 70, vuelve preocupado Nixon y él se pone en contacto con Vernon Walters, un hombre de los servicios de información que había tenido muy buena relación con militares españoles, hablaba un castellano perfectamente, y le dice: vete a España a controlar el asunto. Franco enseguida se dio cuenta: usted viene aquí porque su presidente está preocupado por lo que va a ocurrir. Entonces, pues, Vernon Walters le dice: pues sí, efectivamente. Y Franco le dice: pues aquí no va a pasar nada, porque todo el ejército va a apoyar al príncipe, y además el gran patrimonio que tenemos es la clase media, que ha crecido, se ha consolidado, y esa es la que va a impedir que haya cualquier tipo de salida. Bueno, se nos abrió un mundo, ¿no?, de decir: ya por fin podemos participar, ya por fin podemos ser nosotros mismos, ser lo que queremos, ¿no?, de hacer un país a nuestra medida y tal. Y ahora nos estamos dando cuenta que nos engañaron todos estos políticos, ¿no? Nos engañaron, vamos, sus padres, ¿no?, sus antepasados nos engañaron, y muchos de ellos, porque el Felipe González vive todavía. Entonces nos han engañado y nos han metido en un entramado del que difícilmente saldremos, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo sales de todo el entramado político que han montado, ¿no? Es jodido. Vernon Walters va a hablar con el almirante Carrero Blanco, que era en ese momento, creo que era todavía vicepresidente del gobierno, luego sería presidente del gobierno. Y Carrero Blanco, para tranquilizarle, dice: pues póngase usted en contacto con nuestros agentes, y nombran de oficial de enlace al entonces capitán Fernández Monzón, Alto Laguirre, Manuel Fernández Monzón Alto Laguirre, que luego llegaría a general. Y él es el que se encarga de ir a Estados Unidos, y allí en el Pentágono hay un departamento de los servicios de información norteamericanos. Se entrevista con un general grandote, que le dice: ¿por qué está usted aquí? Bueno, porque me ha mandado mi superior, almirante Carrero Blanco. Muy bien. Y hace así, da un botón y despliega un mapa mundi en un mural enorme, y le dice: ¿qué ve usted ahí?
Dice, un mapa mundi. Dice, claro, y cuenta Monzón, claro, el mapa mundi se puede desplegar de muchas formas, y este estaba desplegado de tal manera que en el centro exacto estaba la península ibérica. Y entonces me dice el general, ¿y qué ve en el centro? Pues la península ibérica. Y entonces le pega así una palmetada y le dice, pues por eso está usted aquí. A partir de ese momento el enlace entre el SECED y los servicios de información norteamericanos es constante, y se elaboran toda una serie de estrategias, de operaciones en previsión de lo que pudiera ocurrir después de la muerte de Franco. El rey tenía escrito el guión desde el primer momento. En los funerales sabía a quién tenía que abrazar, a quién tenía que dar la mano con distanciamiento, a Pinochet ni verlo, estaba todo perfectamente descrito, y había una operación militar, la operación Diana, en caso de que el pueblo español saliera a la calle y pusiera en peligro la continuidad del régimen, del neofranquismo que se estaba fraguando. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, a título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. El presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demanda. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Quisiera, señor presidente, que consideraseis esta visita, primera que realizamos desde mi proclamación como rey de España, como confirmación del afecto y de la amistad que el pueblo español siente hacia los Estados Unidos de América. Desde el año 53 los servicios de información norteamericanos, la CIA y otros servicios, hablamos de la CIA genéricamente, pero hay más servicios subsidiarios de la CIA, están perfectamente integrados y controlando toda la cúpula del ejército franquista y los propios servicios de información del régimen. Contrainteligencia, que estaba ahí en la calle de Menéndez Pelayo, en Madrid, pues los que mandaban eran los norteamericanos. Porque yo he escrito, como decía Gila, dice, por la mañana trabajaba para el ejército español y por la tarde para los norteamericanos, que pagaban más, ¿no? O sea, ese era el pluriempleo. Había ahí un oficial que llegaba con el maletín norteamericano y repartía la tela entre los oficiales de contrainteligencia. Entonces se daba una circunstancia curiosa, y es que los miembros de la contrainteligencia del ejército español trabajaban para un servicio de inteligencia extranjero, ¿no? Que eso es lo que ocurría. Y luego ya, más avanzado, yo recuerdo que el coronel Perote me contaba, antes de llegar al CSID, cuando estaba en contrainteligencia, que el jefe de la estación de la CIA en la calle Serrano, en la embajada norteamericana, era el que llegaba allí y mandaba, era el jefe, Roland Edward Estes. Aquí el problema de la democracia es que desde que empezó la democracia hemos tenido siempre una democracia de derechas, una democracia fascista, camuflada pero fascista. Vernon Walters, que ya decíamos antes que tenía amigos personales con sus sobres
correspondientes entre la cúpula del ejército español, luego llegaría a director adjunto de la CIA, y fue un hombre que tuvo mucha relación por sus conocimientos del castellano, del idioma castellano y tal. Tuvo mucha vinculación con las dictaduras latinoamericanas, ¿no? En Brasil, en Uruguay, el Cono Sur. Desde antes de la muerte de Franco, la CIA ya tenía contacto con todos los partidos políticos de España, incluido el Partido Comunista, PC de Santiago Carrillo, que era el que tenía mayor importancia, digamos, desde un punto de vista social, en sus estructuras de barrio, de sindicales, políticas y tal. Era el núcleo de verdad de la oposición al franquismo. Dentro de esta operación de actualización del franquismo, dirigida por los servicios norteamericanos y por los neofranquistas, que salen de dentro del aparato, se decide que hay que formar también un grupo de oposición controlado, pero dirigido por gente de dentro del país. Entonces consideran que los viejos socialistas no valen, que están y que hay que hablar con gente más predispuesta a entender cuál es el proceso que hay que seguir. Y de hecho, yo he hablado con varios viejos oficiales, antiguos oficiales de los servicios de información, y me han confirmado, todos coinciden en que quien mejor entendió lo que había que hacer se llama Felipe González, un abogado sevillano que no tenía ninguna trayectoria militante, y a quien los propios servicios de información de Carrero Blanco, el SECED, le proporcionan el pasaporte y le llevan a Suresnes para que se haga cargo del Partido Socialista renovado y liquide a todos los viejos militantes. O sea, me dicen, en alguna ocasión me han dicho que había más agentes de los servicios de información que socialistas en Suresnes. Y él lo entiende perfectamente. Cuando vuelve Felipe González, que tiene, por supuesto, el apoyo de la Internacional Socialista comandada por Willy Brandt en Estados Unidos, aliado incondicional de los norteamericanos, vuelve a Sevilla y hay un comisario de policía insensato que le detiene. Y entonces le llaman directamente desde el Ministerio de la Gobernación y dice: tú eres gilipollas, coño, pues este es de los nuestros. Y ya la última traca, si es que no estaba prevista, es el pasar del OTAN de entrada no a OTAN hasta adentro, hasta las trancas, y falsear además el referéndum, porque ahí hay una cantidad de irregularidades tremendas. Eso nunca se ha aclarado, ¿no? El recuento de los votos, la manipulación informativa. Y por fin, pues Javier Solana, que había participado en mítines de OTAN de entrada no, acabar de jefe máximo de la OTAN bombardeando países indefensos. Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional. El interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya. El resultado es un éxito de todo el pueblo español. Un error serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Yo creo que con la perspectiva de estos años, España está donde tiene que estar. Y ahora va a ser el presidente Reagan quien va a leer su comunicado. Quiero agradecerle al presidente del gobierno González por las conversaciones tan productivas que sostuvimos en el día de hoy y por la maravillosa hospitalidad española que me ha brindado. Las conversaciones que hemos sostenido en el día de hoy han mostrado una amplia gama de acuerdos sobre la clase de mundo que nuestras dos democracias quisieran lograr. España está haciendo una contribución importante a la seguridad occidental mediante la OTAN y nuestro acuerdo bilateral. Y por lo tanto es un honor para mí estar aquí para recibir el beneficio de su punto de vista y para darle a usted y a todos los españoles los deseos más profundos del pueblo de los Estados Unidos de que continúe su éxito. La gente discute en los bares
los del PSOE contra los del PP, cuando son lo mismo. El 99% de las resoluciones en el Parlamento las toman conjuntamente el PSOE y el PP, y están de acuerdo en mantener sus privilegios, en mantener sus sueldos, en mantener su impunidad, su inmunidad. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. ¿Piensa que la entrada en el euro ha perjudicado a España? Sí. Vamos, yo no te sabría decir no se me ocurre nada que haya mejorado desde que entramos en el euro. Pero sí que subieron los precios inmediatamente después y todo, inmediatamente subió, pero ha seguido subiendo a partir de entonces. No hay ninguna mejora. El euro nos ha hundido. Nos ha hundido total. Todos. Mire, antes de que saliera el euro, rara era la persona que no tenía 1000 pesetas en el bolsillo. Las 40. Y hoy 1000 pesetas no es nada. Nos ha llevado a pique completamente, a pique. Pero así, pero para abajo todo. La mayor desgracia que ha tenido España. Sí. La mayor desgracia que ha tenido España. Estoy de acuerdo, porque mira, antes los bares estos se llenaban, cuando estaba la peseta circulando, se llenaban. Con lo que te vale ahora un par de cañas, invitabas a 5. Tomabas tú e invitabas a 5 con la peseta. Uy, mucho nos ha perjudicado porque no nos cunde para nada. Para nada. El euro se coge y antes que la ha cogido usted se ha marchado. No tenemos ni para empezar con ello. Así que eso nos ha perjudicado mucho, el euro. La deuda que España mantiene actualmente con las grandes entidades financieras aumenta cada día 400 millones de euros. Actualmente la deuda acumulada alcanza los 900.000 millones. Para la mayoría de la ciudadanía en este país, continuar con esta política de recortes, de disminuir los salarios a fin de intentar ganar competitividad a base de disminuir esos salarios que están reduciendo la demanda doméstica. Esto va a una situación en la que desde el punto de vista económico es un suicidio. La otra alternativa tiene que considerar muy seriamente salirse del euro. Es que esto podría crear un problema. Esto sería un desastre. Es que ya estamos en el desastre. Y además nos dice, y esto no se arregla dentro de 10 años. Usted se da cuenta de lo que están diciendo. Entonces, desde ese punto de vista, la alternativa a salirse del euro es una alternativa, y es ahí donde América Latina tiene mucho que enseñar. Argentina. Argentina rompió con la paridad del dólar en contra de los deseos del Fondo Monetario Nacional. Medio año eso pasó mal, pero a partir de entonces fue el país que creció más de América Latina. O sea que en ese aspecto, que tuvo dificultades para conseguir capital, ya no existe tal dificultad. Hay una enorme polaridad de fuentes de dinero. Hoy en el mundo no hay falta de dinero, me explico. O sea que no, eso no es creíble. En primer lugar, que el país tiene ya ese dinero, lo que decía usted, 60.000 millones de euros para pagar el Estado de Bienestar. Esto son los ricos españoles, me explico. O sea que ya España tiene suficiente calidad de recursos, lo que pasa es que el Estado no recoge. O sea, ¿por qué tenemos que pedir prestados 44.000 millones si de fraude fiscal son ya 44.000 millones? España tiene ese dinero, y el dinero que se requiera yo seguro que lo encuentro. Y no habrá falta de voluntarios. O sea que en ese aspecto esa es una argumentación muy, muy frívola la que se está señalando ahí. O sea que de ahí que yo sea favorable que se hable sobre el euro y de irse al euro, porque es que lo peor es continuar como está. De eso sí que tengo un pleno convencimiento. Lo que más temen es la información, es la transparencia, porque al final están todos pringados. Los del PSOE y los del PP están en lo mismo, defienden los mismos privilegios. Ese es el asunto. Uno en su columna o en su periódico
puede criticar al Partido Republicano o puede criticar al Partido Demócrata. Lo que nunca puede decir es que se ha encontrado una mosca en una botella de Coca-Cola. Es decir, nunca puedes meterte, es decir, con los del dinero. Es decir, nunca puedes decir algo negativo para la Coca-Cola.